Imagina a tu vecino, ese señor mayor, bajito, callado, que siempre saluda cuando barres la banqueta. Ese señor que se ofrece a ayudarte a cargar las bolsas del mandado o que participa en las juntas de la colonia para pedir más seguridad. En la colonia Lomas de San Miguel, en Atizapán de Zaragoza, ese vecino se llamaba Andrés. Y mientras todos pensaban que era un ciudadano ejemplar, debajo de sus pies, literalmente debajo del suelo de su casa, escondía el secreto más oscuro en la historia moderna de México. Hoy no vamos a hablar de rumores, vamos a desmenuzar dato por dato la vida y los crímenes de Andrés Filomeno Mendoza Celis, el hombre que mató, descuartizó y comió carne humana durante 3 décadas sin que nadie se diera cuenta. Esta es su historia real. Acompáñame una vez más a las profundidades del abismo. Para entender al monstruo, hay que ir al pasado. Andrés Filomeno Mendoza Celis nació el 29 de noviembre de 1947. Contrario a lo que muchos creen, no es originario del Estado de México, sino específicamente del estado de Oaxaca. Sobre su infancia, los reportes son escasos. No hay registros de maltrato, abandono o violencia extrema. Creció en un entorno de pobreza rural, con educación muy básica, ya que apenas sabía leer y escribir lo necesario. A una edad joven, Andrés decidió migrar a la capital buscando oportunidades. Llegó al Valle de México en los años 80 y se instaló en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Físicamente, Andrés no imponía miedo. Era un hombre de estatura baja, aproximadamente 1,5 metros, complexión delgada y rostro curtido por el sol. La gente le decía el chino por sus ojos rasgados. Su vida laboral fue clave para lo que haría después. Trabajó muchos años como carnicero en un rastro. Ahí aprendió anatomía, cómo filetear articulaciones y músculo, y cómo usar ganchos y objetos filosos con precisión quirúrgica. También aprendió albañilería, lo que le serviría para ocultar sus crímenes. Pero lo más inquietante era su vida social. Andrés no era un ermitaño. Era el presidente del Consejo de Participación Ciudadana de su colonia. Se reunía con policías, gestionaba alumbrado público y apoyaba en campañas políticas. Esa fachada de buen ciudadano fue su mejor disfraz. Vivía en la calle Margaritas número 22, en la colonia Lomas de San Miguel. Esa dirección se convertiría en un cementerio. Según las libretas encontradas en su casa, Andrés comenzó su vida delictiva mucho antes de lo que se pensaba. Su carrera criminal abarca más de 30 años, iniciando probablemente a principios de los años 90. Los psicólogos forenses que lo evaluaron después de su captura determinaron que no estaba loco, sabía perfectamente lo que hacía. Su motivación era una mezcla de misoginia profunda y una necesidad patológica de control. Se sentía rechazado. Al ser un hombre de baja estatura y pocos recursos, sentía que las mujeres lo ignoraban. Dañarlas era su forma de poseerlas para siempre. Pero Andrés no cazaba en callejones oscuros. Él cazaba a plena luz del día y usando la confianza. Su perfil de víctima era claro. Mujeres de clase media o baja, trabajadoras, a veces en situación vulnerable o con necesidades económicas. Se les acercaba en bares, mercados o en la calle. Les invitaba bebidas o les ofrecía ayuda. A algunas incluso les prometía regalarles ropa, despensas o ayudarles con trámites municipales gracias a sus contactos con el gobierno. Las convencía de ir a su casa en la calle Margaritas, pero una vez dentro, la amabilidad desaparecía. Las atacaba rápidamente, casi siempre con un objeto punzocortante directo al corazón, para acabar rápido. Pero eso era solo el inicio. Lo que seguía era el verdadero terror.
Andrés usaba sus conocimientos como carnicero para desmembrar los cuerpos en el sótano de su casa. Este es el dato más crudo y verificado del caso. Andrés confesó que devoraba partes de sus víctimas. Prefería los cortes magros y músculos de las piernas o brazos. Las cocinaba como carnitas o asado rojo y regalaba carne a sus vecinos. Les decía que le habían regalado mucha carne de cerdo en el rastro o que era carne de jabalí que traía de Oaxaca. Vecinos e incluso policías de la zona que lo conocían llegaron a comer carne sin saber que pertenecía a mujeres desaparecidas. Gracias a una libreta azul que Andrés usaba como bitácora, sabemos que llevó un registro macabro. Anotaba nombres, fechas y hasta el peso de las partes del cuerpo que cortaba. Algunas de las víctimas identificadas son Norma Jiménez Moreno, desaparecida el 6 de agosto de 2011. Tenía alrededor de 28 años. Trabajaba como mesera. Andrés anotó su nombre en la libreta. Berenice Sánchez Olvera, desaparecida hace casi 20 años. Trabajaba en un bar. Su familia la buscó desesperadamente, sin saber que estaba en la casa del vecino. Flor Nínive Vizcaíno, 38 años, desaparecida en 2016, madre de 2 hijas. Rubicela Gallegos Castillo, de 32 años, desaparecida en julio de 2019, originaria de Monterrey, vivía en la zona y tenía un hijo pequeño. Trabajaba repartiendo comida. Y la lista sigue, sumando posiblemente más de 30 mujeres. El reinado de terror de Andrés terminó por un error. Se metió con la mujer equivocada. Su última víctima, Reina González Amador, de 34 años, era dueña de un pequeño local de accesorios para celulares y madre de 2 niñas. Conocía a Andrés porque él le ayudaba a veces a traer mercancía. El 14 de mayo de 2021, Reina le dijo a su esposo que iría con Andrés al centro para comprar material para su negocio. El esposo de Reina se llama Bruno Ángel Portillo, y aquí está la clave. Bruno era un comandante de la policía municipal. Cuando Reina no llegó a casa ese viernes, Bruno no esperó 72 horas. Sabía que algo estaba mal. Recordó que ella iría con Andrés. Bruno fue a la casa de la calle Margaritas el sábado 15 de mayo de 2021. El encuentro fue así. Bruno tocó la puerta. Andrés salió tranquilo, sin nervios. Estoy buscando a mi esposa. Supe que se había visto contigo. ¿Está ella aquí?, preguntó Bruno. No ha venido. Ayer no la vi, mintió Andrés con frialdad. Pero Bruno no le creyó. Su instinto policial y la ubicación del GPS del celular de Reina que marcaba esa zona le decían otra cosa. Bruno forzó la entrada, empujando al anciano. Entró a la casa, que estaba llena de tiliches y basura acumulada. Al bajar al sótano, encontró la escena que le cambiaría la vida. Sobre una mesa estaban los restos recién desmembrados de su esposa Reina. Andrés intentó escapar en ese momento, pero la policía, alertada por Bruno, lo detuvo ahí mismo. Ya ni modo, ya me cargó, fueron las palabras de Andrés al verse acorralado. Cuando los peritos de la Fiscalía del Estado de México entraron con trajes blancos, no podían creer lo que veían. La casa no era una vivienda, era un rastro humano y un museo macabro. ¿Pero qué fue lo que encontraron? Encontraron que el sótano era el lugar de los sacrificios. Había herramientas de carnicero y manchas hemáticas con años de antigüedad. Se encontró también una bitácora detallada con nombres y direcciones. Escribía cosas como día tal, pechuga, 2 kilos. Se encontró también una videoteca. Esto es quizás lo más escalofriante. Andrés filmaba sus crímenes.
encontraron decenas de cintas en formato VHS, beta y 8 milímetros. Él mismo ponía la cámara en un trípode y se grababa cometiendo el crimen. Se encontraron trofeos de sus hazañas, como maquillajes, credenciales de lector, ropa interior, zapatos e incluso bolsas de sus víctimas. Y para descubrir los restos, se tuvieron que usar martillos neumáticos para romper el suelo de la cocina y el patio. Bajo el concreto, encontraron más de 4.600 restos óseos, como huesos, fragmentos de cráneo y dientes. Ya detenido, Andrés no pidió abogado ni guardó silencio. Él confesó todo. Hablaba con una calma que helaba la sangre. Le quité la piel de la cara porque estaba muy bonita. Llegó a decir sobre una de sus víctimas. Dijo que lo hacía porque quería que ellas fueran suyas, y al comerlas sentía que se quedaban con él. No mostró arrepentimiento real, solo resignación porque lo habían atrapado. El proceso legal fue rápido, porque la evidencia era abrumadora. Sus abogados de oficio intentaron alegar que, por su edad, ya no estaba bien de sus facultades mentales, pero los exámenes psiquiátricos los desmintieron. Andrés distinguía perfectamente el bien del mal. Era un psicópata, no un enfermo mental inimputable. El juicio se llevó a cabo en los juzgados de Tenango del Valle, el 18 de marzo de 2022. Menos de un año después de su captura, llegó la primera sentencia. El juez dictó prisión vitalicia, solo por el feminicidio de Reina González. Pero las sentencias se siguieron acumulando a medida que identificaban más cuerpos con pruebas de ADN. Después le sumaron 55 años por otro caso, y luego otros 40. En total, Andrés Filomeno Mendoza Celis nunca saldrá de prisión. Actualmente, el caníbal de Atizapán está recluido en el penal de Tenango del Valle, en el Estado de México. Se reporta que es un recluso tranquilo, que pasa sus días en su celda sin dar problemas, aislado del resto de la población por seguridad, ya que los crímenes contra mujeres son mal vistos, incluso dentro de la cárcel. Pero para las familias de Berenice, Flor, Rubicela y Norma, la herida no cierra. Aunque el monstruo está encerrado, muchas familias siguen esperando que los peritos terminen de armar el rompecabezas de los 4.600 huesos para recibir, aunque sea, un fragmento de sus hijas y darle sepultura. La casa de la calle Margaritas fue demolida. El gobierno planea hacer un memorial, un pequeño parque para recordar a las víctimas y limpiar la energía de ese lugar. Andrés Mendoza nos enseñó la lección más aterradora de todas. El mal no siempre tiene cara de monstruo. A veces, el mal es el viejito amable que te regala carne enchilada un domingo por la tarde. Si este video te gustó, por favor suscríbete, dale un like y activa las notificaciones. Eso me ayudaría a seguir creciendo y a crear más contenido. Pero recuerda que el abismo no solo se alimenta de lo que ya existe, también quiere escuchar lo que tú has vivido. Si alguna vez experimentaste algo que desafía la lógica, envíame tu historia al correo en la descripción. Podría ser la próxima en ser contada. Gracias por acompañarme una vez más en las profundidades del abismo.